Resolución de triángulos rectángulos. En este caso, muchachos, dependerá, hay casos en los cuales nosotros vamos a trabajar de forma inmediata en cuanto a buscar la resolución de algún lado de un triángulo. Como por ejemplo, en el caso número 1, nosotros tenemos como dato la hipotenusa, ¿sí? Y queremos, por ejemplo, tenemos la hipotenusa y un angulito. Si quiero su cateto opuesto, ¿cómo lo voy a hallar o determinar? De la siguiente manera. La hipotenusa es m multiplicado por el seno del angulito alfa. Si quiero el cateto adyacente, a m lo multiplicaré por ¿quién? Por el coseno de alfa. Es una manera directa de determinar, muchachos, los lados de un triángulo en función de ¿quién? Del angulito y de la hipotenusa. Ese es en el primer caso. En el segundo caso, en esta situación, nosotros tenemos el angulito y tenemos un cateto que es el cateto adyacente al ángulo. En este caso, voy a determinar la hipotenusa y el cateto opuesto. Como tú estás observando aquí, aquí la hipotenusa será igual a ¿quién? A m multiplicado por la secante de alfa. Y aquí el cateto opuesto será igual a m multiplicado por la tangente de alfa. Ojo, esto es indispensable en la resolución de muchos ejercicios, ¿sí? Sobre todo en ejercicios donde no te dan ninguna variable, solamente te dan un lado y un ángulo. Nuestro tercer caso es en el que nosotros tenemos el ángulo y su cateto opuesto. Entonces, en este caso, si yo quiero determinar la hipotenusa se determinará como ese cateto opuesto multiplicado por la cosecante de alfa. Y si quiero mi cateto adyacente, se multiplicará m, que es el cateto opuesto, por la cotangente de este ángulo. En resumidas cuentas, muchachos, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Aquí, lo que quiero, que en este caso es la incógnita, sobre lo que tengo, que en este caso es el dato que te ofrece el ejercicio, siempre va a ser igual a la razón trigonométrica, que es lo mismo que escribir que la incógnita será igual al dato multiplicado por la razón trigonométrica. Y eso ya lo vamos a observar mejor con los ejercicios. Otra observación más. Esto en realidad se ve en geometría. Si quiero determinar el área de un triángulo, lo puedo determinar en función de su razón trigonométrica como el producto de los lados multiplicado por ¿quién? Por el seno del ángulo que, vamos a decirlo así, que los une o los subyace. Todo esto dividido entre ¿cuánto? Entre 2. ¿Sí? A por B, seno de teta sobre 2. En este caso, muchachos, si te darás cuenta, y eso recordando un poquito lo que es área de triángulos, área de regiones triangulares, necesitamos siempre una altura y una base. Y tú dices base por altura sobre 2 en un triángulo. Pero en este caso, ninguno es altura y ninguno es base. Aquí estamos hablando de lados que no son iguales a la base por altura sobre 2. ¿Sí? Cuidado aquí. Aquí aclaro esto a manera de que no haya confusión en cuanto a hablar de la o del otro tipo de fórmula. Con eso vamos a empezar a desarrollar los ejercicios que se encuentran aquí. ¿Sí? Muy bien. Continuando con la resolución de los ejercicios. Observa. Mira, observa lo que voy a hacer. Tú ya conoces las razones trigonométricas. Voy a relacionar cateto adyacente con la hipotenusa a partir del ángulo que tengo. Entonces, primero te voy a enseñar ¿cómo se llama? La relación extendida, ¿cómo se llama? Vamos a decirlo así. La forma extendida de cómo es que se determina el valor de X. Te lo voy a enseñar por única vez, a manera de que lo que se enseñe luego quede claro. En primer lugar, aquí voy a colocar una división siempre, ¿ya?
En esta división, en la parte de arriba, en la parte del numerador, colocaré lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero, profesor? Lo que quiero es calcular X. Entonces, lo que quiero es X. Y en la parte del denominador, ¿qué es? Lo que tengo, en este caso es la hipotenusa. Yo te pregunto, lo que quiero es cateto adyacente y lo que tengo es hipotenusa. ¿Qué cosa es cateto adyacente entre hipotenusa entonces? Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿qué llega a ser? Llega a ser lo que tú conoces por definición como el coseno de quién, como el coseno de alfa. ¿Sí? Listo. A partir de aquí, muchachos, despejo X y M pasa al otro lado a qué? M pasa al otro lado a multiplicar. De ahí que nos sale que X es igual a quién? Al coseno de alfa. Y esa sería tu respuesta para el ejercicio. ¿Sí? Esta es la forma de calentamiento, muchachos. Esta es la forma, vamos a decirlo así, la forma extendida de por qué nos sale M multiplicado por el coseno de. Ejercicio número 2. Dice, nos piden calcular X en función de teta y en función de A. En primer lugar, según la geometría, cuando nosotros tenemos un cuadrilátero donde estos dos angulitos valen 90 grados, ¿qué se debe de cumplir? ¿Qué debemos hacer cumplir? Este angulito externo a este cuadrilátero y este angulito deben ser necesariamente iguales. Él y él deben ser necesariamente, ¿qué cosa? Deben de ser necesariamente iguales. Eso es lo primero que tenemos que hacer cumplir. ¿Sí? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más es lo que sigue? Muy bien. Una vez establecido eso, chicos, lo que sigue es preguntarnos, profesor, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Y qué es lo que yo tengo? Lo que yo quiero es X, que es mi hipotenusa. Y lo que tengo es A. Pregunta. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Me suena. ¿A qué es igual? Razón trigonométrica conocida. Hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿a qué es igual? Cosecante de quién? A la cosecante de teta. Y listo. Despejo lo que quiero. Recuerda que, bueno, acá le voy a colocar X. Lo que quiero es X. Y con esto ya puedo darle solución al ejercicio. Bueno, acá cosecante voy a poner esto conmigo. El A que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Me va a quedar A multiplicado por la cosecante. No te olvides. Lo que quiero sobre lo que tengo. Y esa sería tu resolución para el ejercicio número 2. ¿Ya, muchachos? Pasamos al ejercicio número 3. Ejercicio número 3. El ejercicio número 3 me dice lo siguiente. Determine el área del triángulo ABC si los únicos datos que tengo son M, teta y nada más. Hay dos formas de determinarlo, por si acaso. La primera es, como esto es un triángulo rectángulo, puedo decir producto lados, de lados que forman 90 grados, producto de lados sobre 2. Es una forma de determinarlo y es correcto. Pero yo voy a hacerlo según la fórmula que nos han dado. Pero
para hacerlo según esa fórmula, necesariamente necesito este lado de aquí y este otro lado que se encuentra acá. Los que se encuentran juntos aquí, juntos al ángulo, ¿cómo se llama? Al ángulo que se encuentra aquí. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que calcular primero es este X. Y este X será igual a ¿cuánto? Bueno, decimos así. Lo que quiero, bueno, lo que quiero es X. Lo que tengo es M. ¿Qué cosa es, muchachos? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Eso es igual a la secante de ¿quién? Secante de teta. Por lo tanto, diré que X, ¿qué valor tiene? X será igual a ¿quién? A M multiplicado por la secante de teta. Ya tengo el valor de X, muchachos. Ya tengo su valor. Ya tengo X. Ahora voy a determinar el área. Profesor, ¿el área cómo se determina? El área se determina de la siguiente manera. A M lo multiplico por ¿quién? Por X y lo multiplico por, bueno, lo divido entre 2. Y todo esto multiplicado por el seno del ángulo que lo conforma, que sería el seno de teta. Todo esto que sería igual al área, perdón, al área de ¿quién? Del triángulo. ¿Ya? Al área del triángulo. Listo. Ponerle triangulito para que diferencia, ¿ya? El área del triángulo sería igual a M por X sobre 2 multiplicado por el seno de teta. Pero ya conozco X. Reemplazamos. En vez de X voy a colocar M multiplicado por la secante de teta. M multiplicado por la secante de ¿quién? Por la secante de teta. Y M por M, ¿cuánto nos va a dar? M por M nos dará M cuadrado. Sería entonces de esta manera. M al cuadrado por la secante de teta, el seno ingresa y multiplica ¿quién? A la secante. Quedándonos de esta manera. ¿No? M cuadrado seno de teta, secante de teta dividido entre 2. Y esa sería tu respuesta para el ejercicio número 3. Profesor, ¿es la única forma? No, no es la única forma. Algunos yo sé que reconocen que pueden determinar qué cosa. Pueden determinar el otro cateto que le puedo colocar aquí. ¿Ya? Esto es una primera forma de desarrollar o de resolver un ejercicio. La segunda forma es determinando el otro cateto, determinando el valor de Y. Y nosotros decimos lo que tengo, bueno, lo que quiero sobre lo que tengo. Y lo que tengo, ¿qué es? Lo que tengo es, en este caso, cateto adyacente. ¿Esto qué sería igual? Lo que quiero, Y. Lo que tengo, M. Cateto opuesto sobre hipotenusa es igual a la tangente de ¿quién? Del ángulo teta. ¿Sí? Y listo. Aquí yo puedo despejar el valor de y Y me va a dar ¿cuánto? Y me da M por la tangente de teta. Ya tengo Y. Ya puedo calcular el área del triángulo. ¿Cómo calculo el área del triángulo? El área del triángulo lo voy a calcular como M multiplicado por y todo esto dividido entre ¿cuánto? Entre 2. ¿Sí? Reemplazamos los datos. Decimos que Y es igual a M multiplicado por la tangente de teta. ¿Sí? Ya está. Y lo simplificamos. Quedándonos al final M cuadrado multiplicado por ¿quién? M cuadrado multiplicado por la tangente de teta entre 2. También puede ser tu respuesta, por supuesto. Cualquiera de estos dos puede ser tu respuesta. ¿Sí? O sea que no vamos a encerrarnos en una sola forma de resolver el ejercicio. No. Aquí vamos a ampliar un poquito más los conocimientos. Las ideas que tenemos lo vamos a ¿qué? A enlazar
¿Se puede calcular de las dos maneras? Sí, tengo dos formas de calcular el área. ¿Nos va a dar la misma área? Por supuesto que nos va a dar la misma área, solamente que son dos formas distintas de calcularlo, nada más. Y con esto